Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Estamos nuevamente con ustedes, como todos los miércoles, estudiando el libro de Colosenses y queremos hacerlo una vez más y deseamos que esto sea de bendición para todos ustedes. Realmente es una carta magistral y vamos avanzando de a poco, versículo por versículo, porque es tan importante lo que dice. Así que quiero saludarle y agradecer los que me están siguiendo, Colosenses, y vamos a descubrir muchas cosas interesantes. Vamos a orar antes de seguir para que Dios ilumine nuestra mente. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en estos minutos que vamos a estar juntos para poder aprender de tu palabra, para que llenes nuestro vacío espiritual, Señor, aquellas cosas que necesitamos saber de ti y que necesitan estar en nuestro corazón. Señor, nos ponemos en tus manos. Guía nuestra vida, guía nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a seguir estudiando allí. Si usted estuvo conmigo la semana pasada, usted se recuerda que nosotros vimos un tema nuevo que comenzó en el capítulo 3, que es la vida cristiana en el hogar, las cosas prácticas que pasan en nuestra casa, y vimos acerca de los roles, de cada función que cumple cada miembro de la familia en su hogar, y son todos diferentes y aún tienen diferentes responsabilidades. La semana pasada nosotros estuvimos viendo acerca de las esposas y también de los maridos, roles y responsabilidades. Pero hoy nos toca acerca de los hijos. Mire, y nosotros tenemos mucho material, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos avanzando. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses 3:20, y vamos a leer por lo menos 20 y 21, y si tenemos que seguir adelante, continuamos. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí vemos dos roles más. Aquí tenemos a los hijos en primer lugar y a los padres seguidamente. Entonces, el rol del hijo, y aquí vamos a ver también su responsabilidad. Y vamos, antes de pasar al rol y a la responsabilidad, a mí me gustaría por lo menos hacer mención de sus derechos. ¿De qué estoy hablando? Ustedes saben que mucho se ha hablado acerca de los derechos de los menores. En las organizaciones mundiales, en las Naciones Unidas, todos hablan de los derechos de los niños, acerca del trabajo y de otras cosas, del trato. Pero yo creo que vale la pena mencionar el primer y gran derecho que tiene un niño, y vamos a hablar de un hijo, que tiene un hijo, que es el derecho a nacer. Derecho a nacer. Si no tienen derecho a la vida, no podemos hablar de obediencia ni nada más. Es importante que nosotros miremos acerca del derecho a nacer. Es triste estar viviendo en una sociedad que ha quitado a los hijos el derecho de nacer. Millones de niños que nunca han nacido porque no los han dejado nacer. No tienen derecho a nada, ni tienen voz para reclamar. Y qué importante que es que nosotros veamos esto. Y evidentemente que Dios un día va a juzgar. Y no quiero hablar y meterme en ese tema, pero a veces me impacta a mí cuando escucho que se levantan voces diciendo que estamos en una cultura más abierta, más avanzada y que tiene tantos logros. Pero sí es verdad que tenemos más conocimientos, pero también es verdad que no tenemos sabiduría. Son dos cosas diferentes. Una es conocimiento y otra es sabiduría. Sabiduría es saber qué hacemos con el conocimiento. Es triste vivir en una sociedad así,
que no le da derecho a muchas personas a nacer. Dios un día va a juzgar todos esos crímenes. No tengo lugar a duda de eso. Pero ahora volviendo al texto, y no podía dejar de mencionar esto, ¿no? Los hijos, estamos hablando de los hijos, pero tienen que nacer, tenemos que dejarlos nacer. Dios tiene un plan para cada persona, para cada criatura. Ahora, el texto a nosotros nos habla de la responsabilidad más grande que un hijo tiene, que es la obediencia de los hijos, responsabilidad que tiene. Y también hace en el versículo una aclaración, si usted me está siguiendo, versículo 20, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Perdón, el anterior, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Se dio cuenta que acá está haciendo una aclaración? El apóstol Pablo está diciendo obedecer, pero dice obedecer en todo. ¿Qué implica esto? Bueno, no solo es obedecer lo que le gusta al hijo, sino también lo que no le gusta. Es decir, tiene que obedecer la instrucción de su padre. La Biblia en muchos lugares habla de esto, como por ejemplo, para mencionar uno, en Proverbios 1:8, dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre. Desgraciadamente he visto algunos niños que están resistiendo a la obediencia a sus padres y les mandan a hacer algo y ellos no quieren obedecer. Y desgraciadamente también vemos a los padres permitiendo una cosa así. Pero yo le quiero decir así, Dios está viendo todo eso y Dios puso a los padres para enseñar obediencia a los hijos. Cuando un hijo no aprende a obedecer a los padres, probablemente no obedecerá a ninguna otra autoridad. Y a través de la niñez nosotros le enseñamos a nuestros hijos a obedecer las cosas que les gustan y las que no les gustan. No es que ellos seleccionan lo que van a cumplir o lo que van a obedecer. No, para eso están los padres, para decidir lo que van a obedecer. Entonces, quizás suena raro esto en nuestros días, pero lo dice la Biblia y sabemos que la Biblia es actual. Así que, qué importante que es obedecer a los padres. Mire, para entender un poco más de esto tenemos que trasladarnos a Efesios capítulo 6 y va a ver que es una enseñanza paralela. Busque Efesios capítulo 6 y va a encontrar allí en el versículo, podemos leer versículos 1 al 3, dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un texto paralelo que escribe el mismo apóstol Pablo, la enseñanza paralela, dice, obedeced en el Señor. Aquí está hablando nuevamente, pero este obedeced en el Señor está significando que no es solo que está obedeciendo a los padres, también está obedeciendo a Dios. Es decir, una forma de obedecer a Dios es obedeciendo a los padres. Así que más allá de los padres está Dios usando como instrumento a los padres. Por eso está hablando de obedecer a los padres. Y agrega también, dice, porque esto es justo. ¿Qué significa esto? Bueno, que es correcto, que es lógico, que es normal obedecer a los padres. Lo que es anormal es desobedecer a los padres. Pero dice, esto es justo. Ahora, si usted mira el versículo 2, está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí está hablando otra vez de algo interesante. Los hijos deben obedecer a los padres mientras vivan bajo su techo, pero deben honrarlos durante toda su vida. Obedecer y honrar. Cuando un hijo está viviendo bajo el techo de los padres,
tiene que obedecer lo que les dice, no importa la edad que tenga. Pero cuando ya se van y forman otro hogar, aún tienen que honrarlos. Aún en la vejez tienen que devolver todo aquello que los padres hicieron cuando ellos eran niños. Ahora mire el versículo 2, leer que los hijos deben obedecer a los padres, y cuando dice que es el primer mandamiento con promesa, se refiere a los 10 mandamientos. Está hablando de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Perdón. Éxodo 20, 12 dice de honrar a los padres. Mire el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está. Esta es una doble bendición o una doble promesa. Dice que le irá bien y que vivirá largamente. Esto no quiere decir que sea una fórmula para el éxito, que tenga que ser siempre así. No, simplemente es un principio establecido. Es un fundamento. Recuerde usted que el pecado siempre nos va robando y que la obediencia enriquece. Así que cuando usted está obedeciendo a sus padres, está obedeciendo a Dios, y Dios le va a bendecir. Le va a ir bien y sus días van a ser largos sobre la tierra. Esta es la promesa de Dios y confiamos que sea en cada una de nuestras vidas. Ahora, entonces llegamos hasta aquí y me gustaría ver en 3:21, volviendo a Colosenses, fíjese en capítulo 3, versículo 21, que aquí está hablando de los padres. Hemos hablado un poco sobre los hijos, sí, no es, digamos, no abarcamos toda la enseñanza sobre los hijos, pero simplemente es la base. Hay mucho más para hablar de esto. La Biblia habla muchísimo acerca de los hijos, pero por lo menos tenemos una pauta de lo que Dios quiere de sus hijos y lo que Dios quiere de los hijos. Es decir, obediencia es la primera responsabilidad. Ahora vamos a ver la contraparte. Ahora vamos a pasar a los padres. Hablamos de los hijos. Qué importante, darles el derecho de nacer. Pero también, después Dios lo pone en nuestras manos para que nosotros le enseñemos lo que es, a qué tiene que obedecer y someterse para hacer la voluntad de Dios. Verso 21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí también hay una enseñanza que es paralela a Efesios capítulo 6. Son dos temas que se tocan en la epístola a Colosenses y en la epístola a Efesios. En la epístola a Efesios hay más explicación sobre esto, pero aquí está hablando de algo que es importante como una advertencia. Dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esta es una parte que realmente es negativa del versículo, pero que es importante para que los padres tengan en cuenta. Habla sobre la responsabilidad de los padres. Entonces, si usted me acompaña, allí unas páginas atrás vamos a Efesios, le quiero mostrar algo. Nuevamente Efesios capítulo 6, y vamos a buscar en el versículo 4. Mire, Efesios 6:4, que usted vamos a ver una explicación más amplia, mejor todavía. Efesios 6:4 dice así: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuevamente, está hablando allí con una amplitud más extensa para que nosotros podamos profundizar más. Provocar a ira, exasperar, irritar. Es la parte negativa de estos versículos, pero es una advertencia para que los padres tomen en cuenta. Ahora Dios está hablando a los padres, a nosotros.
y a ustedes. Dice que la primera advertencia es no provocarlos a ira. Es algo que debemos tener en cuenta, hermanos, porque esto es muy común que pase en nuestros hogares. Y tenemos que saber de qué se trata. ¿Qué cosas pueden ser que podemos llevar a nuestros hijos a irritarse, a exasperarse y a tener ira en su vida? He visto muchos muchachos trabajando en campamentos. He visto tantos jóvenes que están con ira, están exasperados, están con amargura por cosas que ocurrieron con sus padres. Así que tenemos que tener en cuenta esta enseñanza. Esto puede suceder de varias formas. Si usted se pregunta, ¿cómo será que yo puedo llegar a irritar o a formar ira en mi hijo? Bueno, déjeme darle algunas de las formas, son varias, pero yo tomé algunas para sacarlas como ejemplo y mirar para nuestra vida, para nuestros hogares. La primera, cuando nosotros ignoramos sus problemas, es decir, cuando ignoramos los problemas de nuestros hijos. Y es importante que nosotros observemos cuando ellos están en problemas. Tenemos que estar atentos. Estamos tan absorbidos por nuestros problemas, metidos en nuestras cosas, en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra economía y muchas cosas para resolver, que no podemos dedicarle tiempo para sentarnos a hablar, para escuchar lo que ellos nos dicen, para dialogar, para ayudarlos a resolver lo que pasa con ellos, que para ellos es importante, que muchas veces para nosotros no. Pero acuérdese que ellos se pueden estar ahogando en un vaso de agua, pero es real, se están ahogando. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo ayudarlos. Pero muchas veces en nuestra mente pensamos, yo tengo un problema más grande que esta tontería que me trae mi hijo. Así que espere, ya vamos a resolver el problema. Esto es una cosa que puede llevar a ira a sus hijos. Tenemos que atender los problemas porque ellos están esperando que nosotros podamos ayudarlos. Y eso se supone que tienen que hacer los padres. Más que padres que sean un amigo o una amiga, sus padres que puedan acercarse a contarle los problemas. Y no que yo tenga que decirle qué te está pasando. Yo te veo que estás triste, que estás arrinconada, que estás sufriendo. ¿Qué pasa? Quizás yo me acerco antes para resolver esos problemas. Tenemos que darle tiempo para eso. Entonces, qué importante que es acercarnos a ellos y no ignorar sus problemas. Todos los padres caemos en el mismo problema. Muchas veces subestimamos la preocupación de nuestros hijos. Y vemos que están preocupados, pero lo dejamos pasar. Es importante acercarse y preguntarle. Tenemos un criterio que yo creo que es bastante errado. Tenemos una forma de pensar que tenemos que sacarla de nuestra mente. Que decimos nosotros a nuestra mente, y a veces lo decimos en voz alta, no, esto ya se les va a pasar, dejémoslo que ya se les va a pasar. Hermano, quizá no pase nunca. Quizá el problema tenemos que resolverlo con ellos, sentarnos y tomar un café, tomar una bebida, decir, mira, quiero ayudarte, pero me tienes que contar cuál es el problema. ¿Cómo te puedo ayudar? Y que encuentre, más que un padre, un amigo que pueda abrirse y hablarlo. Entonces, muchas veces la ira de nuestros hijos es que los padres no tienen tiempo para sus hijos. Y así va pasando el tiempo hasta que los pierdan definitivamente. Otra cosa que puede llevar a irritar a los hijos, a exasperarlos, es cuando nosotros los comparamos con otros. Ya puede ser sus propios hermanos o pueden ser algunos amigos que tengan. Pero nosotros cometemos el error de compararlos unos con otros. Dios nunca hizo eso y nunca va a hacer eso. ¿Por qué? Hacer esto es no comprender que Dios nos hizo diferentes a cada uno. ¿Cómo podemos ignorar una cosa así? Todos nosotros somos diferentes. Y para Dios somos cada uno
especial y único. Así que no tenemos derecho a comparar unos con otros. ¿Por qué? Porque somos exactamente todo lo contrario o diferentes, o hay grandes diferencias. Hay padres muchas veces que se quejan que tienen un hijo que le salió bien y otro hijo que le salió mal. Es la forma de expresarse, ¿no? Digamos, esto no es lo correcto, pero dicen así en términos sencillos. Mire, yo los crié a los dos iguales, pero uno me salió bien y el otro me salió mal. Bueno, permítame decirle que quizá ese es el problema, que usted los crió iguales, pero ellos son diferentes. Es decir, que usted aplicó la misma enseñanza, pero no son los mismos. Y aquí está el problema. La sabiduría de los padres es conocer a cada uno de sus hijos. Allí está la sabiduría que Dios le tiene que dar a sus padres. Por eso usted necesita la Biblia, la oración. Por eso necesita que el Espíritu Santo le dé sabiduría. Conocer a cada uno de sus hijos. Si usted tiene 10 hijos, los 10 van a ser diferentes. Así que prepárese para la complejidad, para la variedad. Prepárese para la diversidad que Dios ha creado en cada ser humano. Usted debe comprender su personalidad. Y yo sé que si usted tiene 2 hijos, usted va a decir, mire, son tan diferentes unos a los otros. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar que muchas veces no podemos enseñarles igual a los 2. Tenemos que enseñarles como Dios los hizo. Entonces, nosotros no vamos a cambiar su personalidad, nosotros vamos a formarlos en su camino y tenemos que ver cuál es su camino. Entonces, no podemos aplicar y clonar todos nuestros hijos porque son diferentes. Allí está la sabiduría del padre y de la madre. Algunos necesitan más tiempo para entender las cosas. Y usted pone varias personas y algunos van a entender más lento y otros más rápido. Por eso hay un sistema de enseñanza que es diferenciado, es el mismo aula, pero con diferentes cabinas y cada uno va avanzando de acuerdo a su forma de ser. Creo que usted conoce esta enseñanza, que es individual más que así en grupo. Entonces, esto nos dice a nosotros que algunos van a entender más rápido que otros. Los que no entienden tan rápido no quiere decir que sean menos, sino que hay que darles más tiempo, sino que hay que usar otra forma de enseñanza, otro tipo de enseñanza. Así que siempre recuerde lo que es la diversidad. La sabiduría de un padre tiene que ver la diversidad en sus hijos, porque todos asimilan diferente las cosas. ¿Ok? Le voy a dar otro motivo de por qué los hijos se airan. Cuando somos injustos en la disciplina, nosotros podemos ser injustos y cuando hay varios hijos podemos disciplinarlos en forma injusta. A veces es una disciplina excesiva. Es decir, yo he visto, y lo que yo estoy explicando acá lo comparo con la Biblia y con la experiencia, ¿no es cierto? Yo he visto algunos padres que tienen excesiva disciplina en la forma de ser. Ellos están más preocupados en corregirlos a los hijos que en enseñarles. Están esperando que se equivoquen en algo para caerles encima. Entonces, esto provoca ira a los hijos. Necesitamos todos nosotros primero una enseñanza. Y si usted fue a la escuela, usted se va a dar cuenta que primero le enseñaron, después le tomaron el examen. No es al revés. Entonces, tenemos que tomarnos la paciencia, pedirle a Dios sabiduría para conocer a nuestros hijos, luego enseñarles, sin caer en una disciplina injusta. Y algunos están más preocupados en corregirlos que en enseñarles y alentarlos. Y allí está la dificultad. Tenemos que enseñarles y también alentarlos. Cuando siempre lo estamos reprochándole algo, en vez de motivarlo,
Eso es lo que lleva a la ira a los hijos y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando los corregimos gritándoles y les mostramos nuestro enojo, esto va a crear una barrera. Le enseñamos las cosas a los gritos. ¿Por qué? A los gritos. Si son personas, no son animales. ¿Por qué le hablamos cada vez más fuerte y a veces hasta los vecinos escuchan los gritos que nosotros damos a nuestros hijos? Eso es vergonzoso y es un mal testimonio. Nosotros tenemos que hablar como personas normales, como seres racionales. Y si tengo que levantar un poco la voz, no puede ser mucho. Tienes simplemente que conocer los decibeles y decir, mira, te estoy hablando un poquito más fuerte, pero no podemos hablar a los gritos y tratarlos a los gritos, porque ellos también se acostumbran a hablar así. Entonces, tenemos que tener cuidado con ser justos, con la disciplina. Cuando hacemos estas cosas, ellos se exasperan y también los estamos alejando de nosotros. A ver, le voy a dar una más. Ellos se pueden airar cuando los avergonzamos en público. Estas son cosas las más comunes que pasan. Avergonzamos en público. Muchas veces llamamos la atención delante de otras personas a algún error que cometieron y sabe que esto causa una herida profunda en su autoestima. Aún puede llegar a ser un trauma de por vida eso. A veces es de palabras, otras veces es de hechos. Públicamente no tiene que hacer eso, hermano. Cuando tenga que corregirlo, hágalo en forma privada. Explíquele la razón. Y también dígale que lo quiere. Asegure su corazón. Dígale que eso pasó porque tenía que pasar. Porque la disciplina es lo que Dios nos manda. Y tenemos que hacerlo. Pero que le amamos de todo corazón. ¿Ok? Así que, versículo 4 de lo que estamos leyendo. A ver, fíjese, Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, y mira la segunda parte, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos a los hijos no solamente es alimentarlos, vestirlos, darles un techo, comprarles cosas. No. Criar a los hijos es mucho más que eso. Eso lo puede hacer cualquiera, pero eso no es criar a los hijos. Criarlos abarca todo el proceso de educar, formar y entrenar a los hijos para la vida. La disciplina es una responsabilidad que Dios le dio a los padres. Disciplina. Y yo sé que muchas veces tenemos una cierta cautela en cuanto a esta palabra, disciplina. El Señor dice crearlos con disciplina y amonestación del Señor. La disciplina en nuestros hijos es un mandato. Dios nos dio ese mandato, que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces pensamos que disciplina es simplemente castigo. No, yo le voy a explicar lo que significa. Pero quiero que sepa que es un mandato, no es una opción. Así como Dios manda a los maridos a amar a nuestras esposas, es un mandato. Dios manda a los padres disciplinar a los hijos. También es un mandato. ¿Qué significa disciplina? Es el proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza con su pueblo y también le pide a los padres hacerlo. ¿Ok? Así que no es solamente castigo, es un proceso de instrucción y corrección que Dios lo utiliza con su pueblo y nos manda a nosotros hacerlo. Mire, Hebreos capítulo 12 habla sobre la disciplina. Hebreos 12 no lo vamos a leer, pero simplemente
Usted puede verlo allí más tarde. El versículo 6 dice así. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. Fíjese el ejemplo. El Señor nos ama a nosotros. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero dice, al que ama disciplina. Ese es el concepto de Dios acerca de la disciplina. Versículo 7 dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y más adelante dice que si no disciplina a su hijo es como bastardo, no como hijo. Lea Hebreos capítulo 12 y se va a dar cuenta de lo que Dios dice acerca de la disciplina. No es que la disciplina es para un padre malvado, no. Es un padre justo, es un padre que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces no es simplemente castigarlo, no, es instruirlo, es enseñarles, es llevarlos, es formarlos, prepararlos para la vida. Y esta enseñanza es como la enseñanza de una escuela. Está el primario, está el secundario y viene la universidad. Y los tiempos van pasando. Cuando yo me quedo atrás, hay enseñanzas que nunca las aprendieron. Por lo tanto, tengo que empezar desde pequeños a enseñarles lo que es la vida. Primero básicamente, después un poco más adelantado. Y por último, terminamos aprendiendo cosas interesantes que ellos necesitan saber. Así que recuerde, lo importante, vimos dos roles en el día de hoy. Vimos acerca de los hijos y vimos acerca de los padres. Hay mucho más para decir, pero solamente tenemos como meta 30 minutos, así que ya estamos terminando. Los hijos deben obedecer a los padres y los padres deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Mi hermano, lo vamos a seguir el próximo miércoles. Yo quiero agradecer por su atención y terminar con una oración, a ver si podemos y nos da el tiempo. Padre Celestial, te damos gracias en el día de hoy porque nos has enseñado acerca de los hijos y de los padres. Te pedimos, Señor, que podamos aprenderlo y practicarlo, que esto pueda ser una verdad en nuestra vida. Te agradecemos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor le bendiga y ya nos volvemos a ver.